Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el punto y la U, el podcast de Urbanitae. Un espacio en el que hablaremos de inversiones, emprendimiento y mucho más. Bueno, pues bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Entre el punto y la U, el podcast de entrevistas de Urbanitae. Como es habitual, me suele acompañar Diego Bestard, CEO de Urbanitae. Diego, encantado de verte por aquí un día más. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien estar aquí contigo, un placer. Y hoy tengo el placer de presentar a Carlos Gómez, que entre otras cosas es el CEO de Vibla. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y hacernos un hueco en la agenda. A vosotros, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre solemos empezar repasando un poco la trayectoria de nuestro invitado. Hemos tenido ya algún invitado más que se ha dedicado al emprendimiento y a mí me parece que es curioso porque las trayectorias siempre son muy particulares, ¿no? Tú en tu caso empezaste haciendo un doble grado de económicas ADE y Derecho. ¿Por aquel entonces tenías clara tu orientación profesional? ¿Sabías lo que querías hacer o no tenías ni idea qué es lo que nos pasa? Yo creo que a muchos de cuando empezamos la universidad. No tenía ni idea. De hecho, para ser más claro, toda mi familia, mi padre, mis hermanos eran ingenieros y yo en COU, en el último año de colegio, de instituto, decidí en el último momento, haciendo todo el bachillerato de ciencias, en el último momento vi que la ingeniería no era lo mío, viendo los apuntes de mi hermano mayor, y decidí en el último momento que igual esto de las empresas y derecho lo estudié como complemento porque me parecía que una a lo mejor podía ser poco, y dije vamos a intentar dos, pero sin una vocación clara de que me fuera a gustar, ¿no? Luego ya entré. Y creo que te pones con el reto y lo sacas, pero durante la carrera honestamente ni lo sabía ni lo pensaba, ¿no? Que creo que es importante, no era un planteamiento que era casi hasta el último año. Sabía que trabajaría de algo, pero no tenía para nada claro de qué sería. Creo que esto es muy común entre la gente que hemos estudiado ADE, ¿eh? Porque yo también estaba pensando en hacer una ingeniería y al final acabé haciendo ADE porque dije, mira, es que tampoco lo tengo claro y en ADE voy a poder hacer cualquier cosa. Y también hice una doble carrera. O sea que hay similitudes ahí. Bueno, terminas la carrera y directamente das el salto a una empresa pequeña, ¿no? Que es Google. Ahora te voy a preguntar cómo llegas ahí y no sé si es más difícil, o sea, el emprendimiento o que te cojan en Google. O sea, ¿cómo lograste ese hazaña? Soy muy honesto y muy transparente. Fue rocambolesco. De hecho, aunque hoy parezca raro, en su día Google no era una empresa que contrataba en las universidades de España, no era común. Estamos hablando de 2006, Google había salido a bolsa en 2004, había empezado sus operaciones en Europa hacía poquito, o sea que no era... Google España casi había empezado, pero eran muy poquitas personas, o sea que no era... Y de hecho, bueno, como estudiante de Derecho y Económicas, lo normal, la salida normal era consultoría estratégica, banca, algún rol de este tipo. Y Google, de hecho, se cruzó en mi vida porque yo estoy en la biblioteca de ingeniería y vi unos panfletos por ahí tirados en alguna mesa que buscaban estudiantes de ingeniería, ahí sí, y te decían que si te seleccionaban para las entrevistas te regalaban un iPod, que mucha gente de la audiencia ya no se acuerda, pero un iPod era el trasto más maravilloso en 2006. Antes de que saliera el iPhone, y me pareció curioso, me metí a investigar. Obviamente Google lo usábamos, pero no era un... Y bueno, fui pasando algunas entrevistas iniciales y me invitaron a ir a Dublín, que en ese momento incluso estoy a punto de no ir porque me pillaba en exámenes y no me parecía... De hecho, es que no sabía qué se hacía en Google, ¿no? Y fui a Dublín y fue más como un flechazo de... Bueno, pues os podéis imaginar, yo hacía prácticas en una consultora, traje, oficina un poco más gris, tal, y de repente fui a Google en Dublín y vi pues todo lo de las películas, ¿no? Los futbolines, la gente en chándal, el restaurante, gente joven, majísima, no había hecho un proceso con gente tan simpática, tan normal, y eso la verdad me cautivó, y eso junto con la idea de irte a algo que no sabías de qué iba, y sí que olía... No digo que yo fuera un visionario, pero sí que olía a futuro, olía a cosas que iban a seguir ocurriendo, y de hecho el puesto que me ofrecieron era un nuevo equipo que se lanzaba en ese momento
Y todo esto me pareció muy atractivo y sobre todo también lo de irme fuera de España, a Dublín, ¿no? Entonces en ese momento no fue tan hazaña, sí es verdad que no era fácil, pero bueno, era de estos procesos que fluyen. Si eres normal y cuadras, no es como que te hagan 200 millones. Consultoría estratégica era infinitamente más complicado entrar. Entonces, bueno, yo creo que tuve la suerte de que era un equipo nuevo, buscaban perfiles, es verdad que seleccionaban mucho por universidades y ahí sí que tuve la suerte de estar en una universidad que entraba en la lista. Y bueno, pues yo creo que también eso, al haberme ido de Erasmus me abrió mucho la cabeza al idioma, al irte fuera, a vivir fuera de España. ¿Dónde fuiste? Fui a Suecia, a Göteborg, y es algo que ahora, por ejemplo, recomiendo infinitamente a todo el mundo, ¿no? Creo que a día de hoy no sabes de qué va el mundo si no te has ido al menos un año a estudiar fuera, y eso para mí sí que fue un cambio radical en cómo afronté mi carrera profesional, ¿no? Estuviste varios años en Dublín, pero también una época en Argentina y luego en San Francisco. Sí. Bueno, Google en ese momento era de fantasía. Yo le digo, muchas veces le llamo Disneyland, ¿no? Porque era un lugar donde todo podía ocurrir. Entonces entré en Dublín, en este equipo nuevo, a los 2 años y medio. Bueno, siempre me gusta también contar que empecé 6 meses de operador de soporte técnico. O sea, que tú vas a Google con tu doble grado creyéndote que eres el crack. Y de repente, como lanzamos este producto que era nuevo y se vendía solo por internet, yo iba a vender, pero no hacía falta vender, pues se vendía solo, nos pusieron a todo el equipo de 15 personas de Europa a hacer soporte técnico para Estados Unidos. Muchos no éramos ingenieros y suena ridículo a día de hoy, pero eran cosas tan cutres como reseteame la password o ponme una persona más, ¿no? Como ahora te vas a un panel y tienes un empleado nuevo y abres una cuenta nueva, antes te llamaban, y eran cosas, o se me ha caído el correo, no sé cómo reactivarlo. ¿Pero qué producto era? ¿Workplace? O sea, no, perdón, sí, era todo lo que hoy en día es Gmail, Google Drive, Calendar, todo el pack que antes se usaba para consumidor, sí. El G Suite o el Workplace, que es, oye, ahora hagámoslo para empresas. Entonces empezamos a crear este producto que era de consumer para empresas y bueno, fue una revolución porque era un producto que competía con Office, con Outlook y bueno, la verdad, entonces fue interesante. Y después de 2 años y medio en Dublín, como en Google todo valía, se me ocurrió proponer irme a lanzar Latinoamérica, que no existía, hacíamos Norteamérica, Europa y Asia, pero no LATAM, y propuse al jefe global irme a lanzar Latinoamérica y me dijo, vale, y me dieron 6 meses para irme a donde yo quisiera. Elegí Argentina, me parecía la oficina más relevante de Latinoamérica, y allá que me fui con mi novia, que ahora es mujer, y nos fuimos 6 meses para allá. Trabajaba yo solo en Portuñol, todo el día con el teléfono, hablando con clientes. Fue muy bien, la verdad, porque el producto era un productazo. La región, pues obviamente Latinoamérica, es mucho más grande de lo que nos imaginamos a veces. Y de ahí ya, después de los 6 meses, propuse irme a lanzar este equipo a San Francisco, que obviamente había un elemento personal, ¿no? Casi peliculero de irte a California, Silicon Valley, era 2010... todo esto de la tecnología estaba bulliendo y nos parecía una etapa vital preciosa y nos pudimos ir allí a vivir y a lanzar este equipo, que en cuestión de 2 años pasé de estar yo solo a ser un equipo de 40 personas, facturando casi 50 millones de euros, yo como líder de todo ese equipo. Son las típicas experiencias que en Disneylandia, Google, podías hacer con 27 años. En una empresa normal pues traen a alguien senior y le ponen ahí a llevar esto. Entonces eso también me dio un recorrido muy rápido y muy increíble para esa edad en una empresa como Google. Y creo que te he leído en alguna parte de alguna entrevista que en esa experiencia en Google te fuiste impregnando de, por así decir, de la cultura americana, ¿no? De que todo el mundo estaba metido en algo, todo el mundo estaba un poco orientado al emprendimiento. ¿Es ahí cuando a ti te empezó también a... Sí, sin duda. El gusanillo? O sea, es verdad que en la carrera, y luego si queréis hablamos, ahora estoy involucrado en el mundo de vuelta a la universidad haciendo temas de emprendimiento, pero es verdad que en la universidad no se hablaba nada de emprendimiento y era una universidad buena, bueno, es la Universidad Pontificia Comillas. Recuerdo una charla de Jesús Encinar, que debo reconocer que fue la primera vez que se me despertó la chispa del emprendimiento, que vino porque él es también estudiante de la misma carrera en la universidad, pero en el resto de carrera nada. Fue llegar a San Francisco y ahí sí, obviamente en esa época todo el mundo en San Francisco hablaba solo de tecnología. Mi mujer que era arquitecta, la pobre, bueno, los pobres que no trabajan en tecnología se aburrían, es que quedabas una barbacoa, un cumpleaños, todo era 100% todo el rato tecnología.
todo el mundo estaba montando algo o había invertido en la startup de un amigo que no sé qué. O sea, todas estas historias eran el día a día y obviamente yo también me acerqué mucho al grupito de españoles que estaban allí empezando a emprender y es verdad que como empleado de Google esta es una posición muy, muy única y sí que hice un poco de puente para gente española que venía en esa época, venían muchos viajes de emprendedores, de universidades, de ejecutivos a San Francisco y bueno, tomé un poco una misión de, oye, pues acercar ese Google a esta gente. Entonces había en esa época una labor que era, oye, pues aparte de tu trabajo, pues darle paseos a la gente allí, explicarles cómo en Google se hacían los OKRs o la cultura o temas de producto. Entonces eso se convirtió casi en un segundo trabajo, ¿no? Por un lado tenías tu trabajo y por el otro el conectar con todo ese ecosistema, tanto de emprendimiento como de españoles que iban por allí. Y eso también, la verdad, me permitió hacer una red muy interesante de gente que iba a bichear, ¿no? A ver qué estaba ocurriendo allí y que buscaban un puente, alguien que les pudiera traducir todo aquello, ¿no? Y ya empecé a juguetear con pequeños proyectitos de startups, a invertir en alguna cosita. O sea, bueno, estás en Google 10 años, ¿no? Hasta 2017 creo, y ese año es el que empiezas ya con Junípero y con Sevenar, puede ser en el mundo del capital riesgo ya de lleno. ¿Cómo es esa transición? Bueno, has dicho que estabas en contacto con muchas personas interesantes, supongo, que tenían proyectos en la cabeza, pero Sí. ¿cómo decides? Bueno, me voy de Disneyland y me voy a dedicar a cosas por mi cuenta, ¿no? Sí. Bueno, yo tuve la suerte, después de lo que os he contado del equipo este de Google Apps o Google Enterprise, ahí pasé a Motorola 2 años, cuando Google lo compra, lo vendemos a Lenovo y ahí doy el salto a Waze y entro como uno de los primeros empleados de Waze para desarrollarlo a nivel global. Me vengo como primer empleado de Waze en Europa para desarrollar todo el negocio aquí. Y es verdad que cuando me vuelvo a España ya vuelvo con una visión de, oye, y de hecho lo hablé en la negociación con mi jefa en su día, de nuevo Disneyland, le dije, oye, yo entro aquí, te ayudo a lanzar Europa, pero quiero que tú me enseñes a cómo se lleva una startup. Waze era una startup independiente dentro de Google, y le dije, yo te ayudo a lanzar aquello y tú me enseñas cómo se maneja una startup tecnológica y en 2-3 años mi idea es irme a lanzar algo. Y fue un acuerdo que hicimos y de hecho lo cumplimos, ¿no? Entonces yo ya volví a España con la visión de que en algún momento quería emprender. Yo creo que, hablando de emprendimiento, ¿no? Yo siempre digo que al final, más allá de la pasta o la visión, yo creo que al final tú tienes algo dentro, una forma de ver el mundo que la quieres crear tu propia tribu o tu propia secta o tu propio grupo de personas que lean el mundo de esa forma y el vehículo es una startup, ¿no? Entonces yo sentía como que la cultura de Google, que es de lo mejor que podía haber, no era suficiente. Como que buscaba, no que lo mío fuera mejor, pero buscaba otra cosa que contarle al mundo a nivel negocios. Entonces tenía esa sensación de querer montar algo y bueno, estuve casi un año dentro de Google con un socio, con el que luego fue mi socio, Ángel Gutiérrez, que trabajaba en Everis como socio global de innovación. Estuvimos pensando qué era lo que queríamos hacer. Entonces yo algo que recomiendo mucho es hacerlo bien, ¿no? Creo que primero no tener prisa. Yo pues tuve la suerte de tener un puesto muy bueno, que aprendía mucho, entonces no tenía prisa por emprender, que creo es algo que muchas veces la gente se precipita innecesariamente. Y segundo, pues cuando estás preparado lo haces bien. Entonces fue un salto que preparamos bien durante un año y lo que lanzamos fue 7R. Básicamente 7R era, ahora hablamos de Junípero, pero 7R era un Corporate Venture Builder. La idea era asociarnos con grandes corporates, buscar oportunidades en la industria tradicional para montar negocios con una base tecnológica, pero que solucionaran problemas de grandes empresas o de la sociedad o de esa categoría mediante una startup, ¿no? Entonces era una propuesta muy interesante porque en vez de proyectos de consultoría que había millones, aquí lo que hacías es construir una startup de verdad, financiarla, crecerla y venderla, ¿no? Y eso es lo que lanzamos. Junípero es un proyecto apasionante. Junípero es un proyecto de Nacho Vilela, que es un genio. Los que no le conozcan, que lo busquen, porque yo considero que es el mejor inversor de Venture Capital que hay en España. Tan bueno que se lo ha montado por su cuenta, no ha necesitado, a lo mejor, o no necesita montar estructuras más complejas, más sofisticadas. Creo que todo el Venture Capital español lo conoce y le respeta muchísimo. Él tenía un proyecto, era Startups en San Francisco, y en un momento dado tiene una visión muy clara y nos la cuenta a 3 amigos íntimos ahí en San Francisco, y dice, oye, veo una oportunidad de crear el primer vehículo a nivel global
de inversión en pre-IPO, o sea, de invertir en startups antes de salir a bolsa. Startups muy complicadas de conocer porque no hay información pública, pero que llevan un recorrido muy fuerte y si las pillas en el momento correcto puedes hacer un recorrido de revalorización muy fuerte. La realidad, bueno, nos lo cuenta Tres y entre comillas, estos Tres y él ayudamos a hacer una primera ronda de financiación, o sea, de fundraising, y no recuerdo ahora el dato exacto, pero juntamos unos 50 inversores, el foco era españoles en tecnología en Silicon Valley. Entonces, gente que, obviamente no fuera a compartir nada confidencial, pero que te dieran un insight, eran todos, o éramos todos expertos de distintas categorías y que podíamos dar, pues yo como trabajador de Waze tenía una visión de que podía hacer un Lyft, que fue una inversión que hicimos mejor que la de otro que no trabajara en esa industria. Y bueno, pues eso, y la verdad, ese fondo empezó pequeñito, 4 o 5 millones, eran tickets de 100, 200.000, pero claro, invertimos en 2017 en empresas como Stripe, Coinbase, Airbnb, Lyft y bueno, muchísimas más, SpaceX. Los números ahora me bailan, pero creo que hicimos un 4,6 de retorno, o sea que fue un 3x en 5 años. La TIR creo que fue el 42%, o sea, fue una locura. Y entró gente muy, muy relevante del ecosistema, muchos de los Venture Capital españoles entraron y todos, claro, a todos nos volvió locos y de ahí ha ido creciendo Junipero, que, insisto, 99% mérito y tal de Nacho. Los demás lo que le hemos ido es acompañando, ayudando a darle forma, porque al final hacer algo así solo es muy difícil, pero todo el mérito es suyo, ¿no? Entonces, realmente yo ahí lo que he sido es ayudador de alguien que tiene una visión muy clara, ¿no? ¿Dónde está él? Él ahora mismo, no sé decirte, creo que es por ahí, Portugal, creo. Vale, pero no está aquí No, en España no, pero algún día volverá sí. Para acá. Y la verdad es, bueno, Junipero ha ido creciendo, ahora gestiona más o menos 35 o 40 millones de euros, se han ido montando distintos fondos y es un fondo muy de autor que cuando hay oportunidades se hacen, se ejecutan muy bien, cuando no hay esa presión. O sea, de que no unos es un LPs. fondo muy grande. No, pero bueno, todo es financiación de inversores particulares, o sea, no hay institucionales, no claro. hay... Pues, o sea, de hecho, lo decimos a veces, si tuviera la estructura de un fondo tradicional, igual sería un fondo de 100, porque claro. no tienes un FEI, un BEI, un ICO, no tienes los institutos, son todo personas particulares con su dinero. Sí. O sea, tiene un mérito sabemos increíble. algo tú y yo también de coger personas independientes. Sí. Es muy complicado. Sí. Pero bueno, Junipero es un proyectazo y sobre todo se ha creado una comunidad preciosa de gente con cero ego que hace esto de una forma muy discreta. Prácticamente no se ha contado nada de Junipero y me sabe mal hablarlo, pues es Nacho el que tendría que hablarlo mejor si le queréis invitar un día. Pero Junipero es un proyecto de comunidad, de gente, buena gente, y bueno, hacemos muchas cenas, hacemos quedadas y la verdad es que es un network, yo creo, de lo más increíble que hay en tecnología de gente española, ¿no? Hay gente que está en sitios únicos y que obviamente pues tiene una visión de quantum computing, de inteligencia artificial, de cosas... bueno, a mí se me escapa, hay gente... Yo soy el más tonto de todos los que hay ahí. ¿El nombre tiene algo que ver con el super episodio de Black Mirror de San Junipero? No, fue anterior. El nombre es por Fray Luis Junipero, que fue uno de los primeros misioneros en California. Entonces la idea fue como, oye, un español que creó cosas de largo impacto en California, ¿no? Pero sí, fue antes del capítulo de Black Mirror. Ahora seguimos con lo de Sevenar, pero ya aprovechando que tengo a Diego aquí, tú has dicho, Carlos, esto de que lo de emprender para ti fue una manera de que tenías algo dentro, que querías crear tu propia comunidad. Y en el caso de Diego, ¿a ti qué es lo que te llamó, que no sé si te lo he preguntado alguna vez, a ponerte a montar empresas? Porque Urbanitae no es la única que has fundado. Yo la verdad es que, o sea, trabajo desde muy, muy, muy joven. O sea, yo creo que empecé a currar desde los 13 años. De hecho, con un buen amigo mío pegábamos pósters en las paredes de una empresa que había en Avenida de Europa, en Pozuelo de Alarcón, que hacía clases de informática. O sea, esto iba la gente a aprender a utilizar y sacarse un email. Y me ponía los patines después del cole, íbamos para allá, cogíamos unos carteles y los pegábamos, que si nos encontraba la policía teníamos que salir corriendo, no se podía hacer. Pero vamos, empecé a currar desde muy, muy joven. Y ya desde la universidad, mira, a diferencia de lo que comentabas tú, yo me fui a Estados Unidos con 9 años, me volví a España con 12, estuve aquí 2 añitos más y nos volvimos a ir a Estados Unidos y ya estuve hasta los 24, o sea que me crié en Estados Unidos prácticamente.
Y allí desde el cole, o sea, desde los 9-10 años, yo me gusta contarle a la gente aquí que ya nos hablaban de la figura del emprendedor. O sea, el emprendedor ahí es como el héroe. Todo el mundo quiere ser emprendedor en algún momento, ¿no? Entonces yo ahí sí que siempre lo tuve muy en la cabeza. Y luego mi primer trabajo serio, que fue durante la carrera, fue como asesor financiero, pero en una entidad en la que no trabajabas por cuenta ajena, trabajabas por cuenta propia, utilizabas todos los servicios que tenían ellos y además te permitía crear tu propio equipo de agentes que enseñabas, entrenabas y luego pues vendíamos entre todos en equipo, ¿no? Y siempre decían conceptualmente decían, porque había mucha gente ahí que tenía un trabajo, que trabajaba de 9 a 5, el 9 to 5 clásico americano, pero luego, on the side, o sea, como segundo trabajo hacían esto. Y siempre decían que si puedes crear una fuente de ingresos adicional lo suficientemente grande para poder despedir a tu propio jefe, debes hacerlo, ¿no? Y ser independiente y crear tu propio negocio y ser... Entonces, ahí se fomenta muchísimo. Entonces, yo casi que lo llevo de serie, no es algo que dijera, algún día voy a montar mi empresa. Yo siempre tuve claro que iba a ser independiente a nivel profesional y que es lo que tenía que hacer. Y de hecho, por cuenta ajena he trabajado. Pues yo creo que solo estuve 6 meses en Avante Asesores, recién llegado de Estados Unidos cuando me vine a vivir a España, que estuve trabajando por cuenta ajena ese tiempo. Pero ya rápidamente estuve 6 meses ahí, me salí y monté mi correduría de seguros y luego ya pues el resto de las cosas que he ido montando. Pero es algo que llevo desde pequeñito, incluso antes de empezar a trabajar ya de crío. O sea, me dedicaba a hacer cintas de mixtapes de estos y venderlas a mis amigos en el cole. Sí, o sea que yo siempre hacía ahí cosillas. Es algo que llevo dentro. Qué importante es educar en ese sentido, ¿no? Yo es algo que ahora lo pienso muchísimo, es dar educación en la libertad, ¿no? Del individuo. Pues oye, trabajar por cuenta ajena está fantástico, pero por cuenta propia aún más, por eres libre y hacer lo que consideras, ¿no? Y creo que también eres un motor del cambio, de la sociedad, de la economía y creo que yo lo veo en la universidad ahora con la gente joven, ya no niños pequeños, pero que es que incluso a los 20 no están en su cabeza a día de hoy el tema del emprendimiento. De hecho, hemos lanzado ahora en comillas, ¿no? Un diploma de emprendimiento de 3 años para estudiantes de cualquier carrera que quieran meterse. Y recuerdo uno de ingeniería el año pasado que dijo, oye, me he dado cuenta de algo para más que estudiar. Y me quedé en shock, ¿no? Digo, esa frase de un tío en una de las mejores universidades de España, ingeniero con 21 años, que básicamente solo le habían dicho que estudiara en su vida, ¿no? Como que no era consciente de que podía hacer cosas. Y creo que es muy importante porque también cada vez más estamos viendo que la gente termina trabajando o emprendiendo o trabajando para un ecosistema emprendedor que requiere de entender esas variables, emprendedor o empresarial, me da igual la palabra, ¿no? Pero es muy importante porque empieza a ser una parte de la economía muy relevante, ¿no? Ya no solo el emprendedor, sino todos los que trabajan, sean fondos, o sean abogados de fondos o de startups, o sean gestorías. Es un ecosistema ya muy, muy relevante, ¿no? Pero fíjate, yo creo que en lo que comentas, de este caso de este ingeniero, y volviendo a lo de que yo empecé a trabajar muy joven, eso es muy americano. O sea, todos los chavales de mi entorno, cuando yo era chaval y vivía allí, con 10, 11, 12 añitos, ya estábamos haciendo cosillas. Oye, pues te llama el vecino y te dice que te quedes con su perro porque se va de viaje 3 días y te da $10. Yo recuerdo con mi hermano Jorge que cuando nos volvimos a Miami, vivíamos y había un lago en la parte de atrás de casa. Y no es que fuera un lago, ahí hay lagos en todos lados. O sea, que no es que viviéramos en una super casa con un super lago, ¿no? Era un lago normal. Y el presidente de la comunidad, que eran 12 casas o algo así alrededor del lago, nos pagaba $5 la hora para limpiar las algas del lago. Y nosotros teníamos una pequeña canoa y salíamos ahí con una red asquerosa. O sea, era un trabajo horroroso. Pero eso lo hacíamos ya desde niños. Luego empecé a trabajar en un sitio de panes, a meter los panes al horno. El peor trabajo que he tenido en mi vida. Limpiar los hornos era horroroso. Pero vamos, que desde pequeño ya estás ahí. Entonces como que esa conciencia de puedo salir y puedo trabajar y puedo ganarme la paga. O sea, mis padres siempre nos inculcaron eso. Oye, que quieres salir con tus amigos, quieres ir al cine, quieres comprarte una burger, lo que sea, o quieres comprarte cualquier chorrada. Pues oye, perfecto, a mí me parece muy bien, pero sales y lo trabajas, ¿no? Y eso es verdad que aquí en España, como la gente tarda tanto en empezar a currar y siempre han estado enfocados en eso, ¿no? Yo voy a tal curso, apruebo los exámenes, tengo 1 mes y medio de vacaciones, o 2, no sé cuántos meses son, y al siguiente curso, y luego la universidad, y luego tal. Y algún día encontraré trabajo, o alguna vez hago prácticas.
como que está todo como muy, muy estructuradito, muy encaminado y cuesta quizás más tener esa estructura mental de, oye, pues si esto no me sale, me busco otra cosa y ya está. Y luego eso también se ve mucho en los ambientes laborales en España, que el trabajador tiende a tener mucho miedo a que le despidan o a perder su trabajo. Eso en Estados Unidos estarás conmigo, que no es así. O sea, la gente que me van a echar a mí, igual me voy yo antes, oye, porque saben que a las 2 semanas tienen otro trabajo. El mercado laboral es muchísimo más dinámico y la gente dirá, claro, es mucho más dinámico porque hay mucho más trabajo. Yo niego la mayor. Yo creo que hay mucho más trabajo porque es mucho más dinámico. Y la gente, si no está a gusto donde está, se larga y se va a otro sitio. A ver, esto también hay excepciones, y hay mercados más complicados que otros. Pero es otra mentalidad, es otra manera de ver las cosas y eso también aplica a que se fomente y que haya más emprendimiento porque yo creo que lo llevan de serie. Bueno, tú has dicho, Carlos, volviendo al tema de por qué emprender, que acabas de mencionar que te da libertad y la posibilidad de hacer un cambio, ¿no? De cambiar pues, sectores a veces tan tradicionales como puede ser el inmobiliario, ¿no? Porque tú desde Sevenar pues empezaste con algunas empresas que ya se han vendido no con éxito, pero sí, todas en el sector inmobiliario. ¿Por qué elegiste ese sector? Bueno, el sector nos eligió a nosotros, diría. Cuando lanzamos 7R éramos agnósticos de cualquier industria. Lo que buscábamos eran industrias donde hubiera una disrupción real que poder llevar a cabo. En ese momento, 2017... Nuestra teoría es que el real estate empezó a mirar a la industria de los seguros, el inmobiliario empezó a mirar a la industria de los seguros y de la banca, que son muy cercanas, y vio que ya habían empezado a innovar mucho y que antes de quedarse atrás tenían que empezar a innovar también, ¿no? También yo creo que el 2017 era una época bastante potente, mucha gente confiaba en que las cosas iban a ir bien, ¿no? En cuanto a la innovación había bastante confianza en el mercado. Entonces Sareb, que fue el primero de nuestros clientes, que bueno, parece un player raro, ¿no? Porque era el bicho más grande, la sociedad más grande en España a nivel inmobiliario, pero tenían una necesidad de innovar para liquidar una cartera que no era nada fácil. Había un equipo ejecutivo brillante, muy innovador, y bueno, pues ahí construimos una startup que se llamaba Ringo, que con la idea de eliminar la necesidad de tener que meter al factor humano del agente inmobiliario en todas las ventas inmobiliarias, porque había activos, claro, el activo aquí en el barrio Salamanca te lo enseñan 10 agentes en un minuto si quieres, pero el que está en Bollullo del Condado o el que está en un pueblo allí remoto en Galicia o en muchas zonas no tan cercanas a las urbes son más difíciles. Entonces la idea era meter tecnología de IoT, ¿no? Como de cerraduras electrónicas y software para que pudiera un gestor de 5.000, 10.000 activos tener todas esas casas, eliminar las llaves y poder abrirlas, digamos, de forma digital, que una persona pudiera hacer una reserva en una web e ir a visitar la casa de forma autónoma sin necesidad de un agente inmobiliario. Entonces desintermediabas a la gente, pero también toda la cadena de proveedores de mantenimiento, de auditorías, de tasaciones, podían entrar y salir a la casa con un control. Entonces, bueno, fue algo bastante innovador. Esta empresa nos pilló el COVID, lo cual frenó un poquito el crecimiento, pero la terminamos vendiendo a Salto Systems, que es una empresa vasca, no muy conocida, pero es la segunda mayor empresa fabricante de cerraduras electrónicas en el mundo. Es un bicharraco enorme. Y después de esto, nuestro segundo cliente o proyecto fue CityHub, con el equipo de Savills Aguirre Newman, que esta es una empresa que está viva, está funcionando y va muy bien. Es el mayor agregador de espacios de trabajo flexible. Ahí la lectura aquí fue... En el primero fue el mundo inmobiliario puede digitalizarse y eliminar parte del factor humano que limita la venta. Obviamente no queríamos cargarnos a humanos, pero veíamos que el humano limitaba la venta. De hecho, con Ringo multiplicamos por 9 las ventas de Sareb en un año, por 9, quitando el factor humano. En el caso de CityHub era la flexibilización del espacio de oficinas, que luego que llegó COVID y fue como la panacea, porque justificó lo que durante un par de años nadie veía, que era que el mundo se estaba haciendo más flexible. De repente el COVID obligó a esta flexibilidad, entonces fue como un viento de cola increíble. Con eso dicho, el mercado de oficinas también tiene sus digamos, complejidades, pero la idea es dar a los corporates una herramienta que permitiera flexibilizar a su fuerza laboral y no tener a todo el mundo en una oficina, sino decir, oye, puedes estar en tu oficina o en más de 100 espacios por España con una aplicación, pueden reservar un día, un mes, un año, lo que sea, ¿no?
¿Y vuestra labor aquí cuál era? O sea, tú identificabas este modelo de negocio que tenía el sentido del mundo, todo el sentido del mundo, y luego lo buscabas a estos corporates que quisieran, ¿o cómo lo hacíais? Era un trabajo en paralelo, o sea, teníamos un socio y con el socio estudiábamos un montón de opciones. No es como que nosotros tuviéramos la idea clarísima, sino que buscábamos un socio que sabía mucho de su industria. Vale. Y ahora lo bonito de 7R es la humildad, es decir, el que sabe realmente la industria es Sareb, o es Aguirre Newman, o es Priconsa, que fue después otro proyecto. Dime qué estás viendo en esta industria, qué llevas años viendo y que nadie ha hecho, y nosotros le ponemos la capa, digamos, de pensamiento más innovador y más tecnológico para crear algo que no existe. Entonces, es un trabajo muy conjunto. Ellos nos ponían los problemas que veían en la mesa o las oportunidades detectadas, y nosotros ahí lo que empezamos era a ver cosas que estamos viendo por el mundo o ideas que era conectar dos cosas que nadie había pensado antes y construirla desde cero. O sea, todo lo que era parir la idea, como se dice habitualmente, lo hacíamos nosotros. O sea, todo el embarazo, el parto y el crecimiento del niño, luego ya metíamos un equipo ejecutivo. Eso sí iba a preguntar, en esa fase de gestación, como el que dice, ¿lo hacíais vosotros? ¿O hacías la clásica de equipo, ficho un CEO? Bueno, al CEO le fichabas, pero el CEO al principio estaba mirando para todos lados y se apoyaba en nosotros. Entonces, esa gestación la hacía nuestro equipo con un CEO que luego se iba a quedar como CEO, y luego al CEO le acompañamos durante un año o lo que hiciera falta, ¿no? Y luego nos quedamos como socios accionistas, consejeros, a que tenemos un rol. Por ejemplo, en City Hub somos aún el principal accionista, aunque ha habido más rondas. O sea, que sí que tenemos una participación muy relevante. Invertimos nuestro capital, vale. O sea, invertimos y construimos. Somos más constructores, en ese sentido, con la analogía inmobiliaria, somos más la constructora que la promotora. El promotor sería el corporate, nosotros seríamos un constructor, pero que también invierte en equity. Dice, oye, yo me la juego, si sale mal, pierdo igual que tú. Sí, el corporate pone dinero, en este caso también se metieron otros inversores privados. Entonces siempre buscamos una fórmula de mercado donde es a tres bandas: un equipo ejecutivo con mucho equity, un corporate que pone, pero no tanto como para bloquear todo, nosotros como builder, que también tenemos, pero no queremos bloquear nada, y luego se meten inversores profesionales. Entonces, esta es otra empresa, y después de esta apareció, en ese momento ya se empezó a rumorear en el mercado como que había unos tíos que montaban startups en el mundo inmobiliario. Ahí conectamos con muchísimos de los CEOs del ecosistema y terminamos lanzando un proyecto con Priconsa, que se llama Rento, exacto. Que fue la verdad también bastante innovador en el momento. Era ofrecer un puente prehipotecario a jóvenes, y no tan jóvenes, digo jóvenes, la media era casi 38-40 años, que no tenían suficiente capacidad de ahorro para afrontar una hipoteca. Entonces era un modelo donde era un alquiler con derecho a compra a 7 o 10 años, y esto lo lanzamos con ellos, creció bastante bien, y al año y medio, 2, Priconsa nos dijo, oye, pues compro vuestra parte, ya lo desarrollo yo internamente, y se la vendimos, y ahí sigue viva, y ahora no sé dónde está, pero sí que siguen con ella adelante. Y fue a raíz de esta venta donde empezamos a ver modelos, digamos, modelos alternativos de propiedad inmobiliaria, que era un poco un tema que ahora es como más habitual, pero hace 3-4 años todo esto del co-living, el coworking ya estaba más instaurado, el co-living, el shared ownership que hacían en Inglaterra, y ahí damos con el modelo, la categoría de la copropiedad inmobiliaria, y justo el caso de la vacacional, ¿no? Donde vemos una oportunidad. Ahí sí es una idea original nuestra, que detectamos una oportunidad enorme, la peloteamos con un montón de expertos del sector, y ahí la lógica es muy clara. Tienes un activo que es uno de los más grandes del planeta, que es la segunda vivienda. Estamos hablando de 100 billion en transacciones al sur de Europa al año. Entonces, es un activo gigantesco a nivel financiero, y encima con una utilización del 10-15% aproximada. Entonces es un activo muy grande que no está optimizado, y encima, si eso lo combinas con unas tendencias de precios, tanto de compra como de alquiler, disparadas, y lo combinas con post-COVID, un mundo donde la gente empieza a tener más flexibilidad laboral y quiere comprar más casas fuera de la ciudad, o vivir más temporadas fuera de la ciudad, o al final ir de vacaciones o teletrabajar en distintos momentos del año, esas tres tendencias es lo que es Bibla, ¿no? Que ahora si queréis entramos, pero vemos una oportunidad muy grande, y sobre todo algo único que a mí personalmente me
me volvió loco, y es que de las pocas cosas donde España es líder mundial, ¿no? En real estate vacacional hay pocos mercados, quizá el mexicano, que puedan competir a nivel... Entonces, poder construir una startup líder internacional desde España no es algo tan normal, ¿no? Normalmente España suele ser un mercado piloto que luego vas creciendo, pero en este caso tenemos la oportunidad realmente de crear un player a nivel global, potencialmente, ya veremos, pero porque España es el mercado clave de Europa, 100%, y uno de los 2-3 mejores del mundo. Bueno, has dicho, me has sacado, ¿no?, la última aventura, ¿no?, en la que estás metido, que es Vibla. Has explicado un poquito, pero bueno, porque nuestros oyentes o espectadores se sitúen. Vibla lo que permite es comprar un trozo de una vivienda, normalmente de altas calidades y demás, en sitios, pues eso, viviendas de lujo. Vibla, en esencia, flexibiliza la compra de un activo vacacional o de una segunda vivienda. O sea, es tan sencillo como flexibilizamos la compra, la propiedad de una segunda vivienda. Hasta hace muy poquito solo había una forma de comprarte una segunda vivienda, que era comprarte el 100% de una vivienda. Generacionalmente, nuestros padres podían comprarse una casa en la playa porque estaba España desarrollándose y valía muy poquito. Hoy en día, cualquiera de nosotros, ya no te digo una casa estupenda, es que cualquier casa en un destino medio tal, estamos hablando de 400, 500, 600 mil euros, y eso, pues obviamente para una generación que no podemos ni comprarnos una primera vivienda, la segunda ya es un sueño. Entonces, la realidad es, para el 99% de la población, comprarse una segunda vivienda, a día de hoy en España y casi en Europa, es inaccesible. Entonces, lo que Vibla trae es la flexibilización de esto. ¿Cómo? Con un modelo que es el modelo de la copropiedad, que lleva existiendo toda la vida, el proindiviso, la copropiedad, digamos, inmobiliaria, lleva existiendo mucho tiempo. Lo que nosotros traemos es un modelo jurídico, un marco jurídico nuevo, que es una copropiedad mercantil, que lo que hace es flexibilizar las reglas de la propiedad compartida o la propiedad entre varios propietarios. En vez de hacerle a carácter inmobiliario, que el proindiviso ha traído siempre muchos problemas, lo que hemos hecho es darle la capa mercantil, aportarle la flexibilidad de la ley mercantil, de los pactos de socios de hoy en día, de cualquier compañía, que son más ágiles, más flexibles, dan más seguridad jurídica. Entonces, eso, que si queréis ahora entramos en el detalle, pero básicamente, en esencia, lo que Vibla trae, aporta innovador al ecosistema es esa flexibilidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que como cualquier compañía tienes que empezar por una tipología de activos y un tipo de clientes que sean más abiertos a esto. Nuestra visión es que en 10 o 15 años esto va a ser una opción vacacional tan normal como es Airbnb hoy en día, ¿no? No sé si va a ser para el 100% de la población, no lo creo, pero para un 20, 30, 40% de la población va a ser una opción vacacional más. ¿Qué hemos hecho nosotros? Empezar por un tipo de activo que es el vacacional premium, no diría lujo, pero vacacional, destinos top como pueden ser Menorca, Ibiza, Vaqueira, Javea, Cádiz, ¿no?, que son destinos muy, muy atractivos, donde el precio es más inaccesible del activo, y lo que hemos hecho es buscar activos especialmente chulos, ¿no? Pues casas de 500.000 a 2 millones de euros aproximadamente, y ahí lo que ofrecemos es la posibilidad de comprarte una fracción de ese activo. En vez de comprar el 100%, tú decides si te compras un octavo o un cuarto o la mitad de la casa. Con lo cual ya no tienes que acometer una inversión de 1 millón de euros, si la casa valiera 1 millón, sino que puedes comprar ese activo y ser propietario de ese activo desde un octavo del valor, que en este caso pues sería 100 y pico mil, ¿no? Y en función de la proporción de la propiedad que tengas, entiendo que va también el tiempo de disfrute, ¿no? Exactamente. Entonces, obviamente, como eres propietario, vas a poder disfrutar de tu casa, que es la lógica. Pero es muy importante indicar que Vibla es un producto de inversión y de disfrute. El que compra con Vibla está invirtiendo en real estate. Parte de nuestro discurso es que el real estate de lujo, históricamente, es donde muchas de las grandes fortunas han puesto mucho de su patrimonio. Pues el activo el vacacional de lujo, o el inmobiliario de lujo, perdón, es muy anticíclico, ¿no? Si miras a los últimos 20, 30 años, ha bajado muy poquito, porque estás yéndote como a los top performers del mundo inmobiliario. Entonces, ahí es un producto muy anticíclico que a largo plazo generas mucha, digamos, rentabilidad, mucha plusvalía,
Y eso pues, es un tipo de inversión atractiva para mucha gente que no busca el corto plazo, que para eso está Urbanitae como gran producto, pero sí el largo, ¿no? Es decir, oye, a largo quiero tener mi dinero en un sitio tranquilo que sé que va a ir a mejor y a lo mejor lo heredan mis hijos, pero mis hijos heredan algo que se revaloriza mucho, como pueda ser tu primera vivienda. ¿Qué ocurre? Que le damos esa flexibilidad de poder acceder a esto. Y después está la parte del disfrute, que es muy importante porque son familias, nuestros clientes, que están gastándose decenas de miles de euros al año en vacaciones. Depende de dónde vayas, pero hoy en día, 2 semanitas en agosto en cualquier sitio medio que, estamos hablando de 8.000, 10.000, 15.000 euros, depende de dónde vayas. Eso solo 2 semanas en verano. Si te da por irte en más sitios a lo largo del año, estamos hablando de nuestro cálculo medio, siendo conservadores, de unos 12.000 al año. Esto lo miras a 10 años y estamos hablando que te has gastado unos 150.000 euros, pues los precios de alquiler no se están frenando, se están disparando cada vez más. En 10 años vas a haberte gastado 150.000 euros en gasto vacacional, que con Vibla, una inversión de 150.000 te da 6 semanas al año en un activo posiblemente mucho mejor de lo que estás yendo hoy en día, y es una inversión que dentro de 10 años la vendes y no solo recuperas los 150, sino que con gran probabilidad le genera una plusvalía del 30, del 60 o del 100%, ¿no? Entonces, has ahorrado 150.000 euros de gastos de vacaciones, has recuperado tus 150 y además otros 90, que es un poco la estimación que hacemos del portfolio nuestro, con lo cual tu patrimonio se ha doblado de 150 a 330.000. Entonces, esa es la parte potente de inversiones. Oye, no es solo me voy más semanas de vacaciones, es que he hecho una inversión. Y yo personalmente con mi mujer hemos invertido, bueno, tu hermano sí. Está bien inversor, en una casa en Formentera, y es que en 2 años se revaloriza un 20%, porque Formentera no para de crecer, y lo mismo en Ibiza, y lo mismo en Menorca. Entonces hay pocos sitios con la seguridad de la inversión a largo plazo, creemos nosotros, del inmobiliario de lujo, y encima con la parte del disfrute, que oye, que también trabajamos, y ahora que estamos en fechas vacacionales, que todo esto de trabajar tanto va de disfrutar luego también de tu dinero, ¿no? Y tener un activo vacacional chulo donde puedas gastar más tiempo con tu familia, con amigos, es una parte fundamental de por qué trabajamos todos tanto, ¿no? Yo estoy todo el día vendiéndole Biblia a la gente, porque me parece una pasada de negocio y de concepto y de producto, porque he tenido la suerte de disfrutar de tu casa y la de mi hermano también una semanita cenada en Formentera. Y la verdad es que estoy todo el día mirando las casas que sacáis porque estoy deseando entrar, ¿no? Pero a mí cuando lo cuento, todo el mundo me hace las mismas preguntas y son 2. La primera, oye, ¿cómo es esto de tener una casa con otros 8 personas, ¿no? O sea, ¿cómo se gestiona esto? ¿Te tienes que poner de acuerdo utilizando WhatsApp para ver quién va y quién no va? Sí. Y yo creo que, o sea, todo lo que has contado de Bibla es así y son grandes ventajas. Pero es que hay muchas más, y una de ellas es la gestión que lleváis a cabo. Y mi hermano Jorge me la contaba, y hasta que no vas y lo vives no te das cuenta del upside, ¿no? Entonces cuenta un poco cómo es esa gestión, utilización del activo que uno compra. Vale. A ver, desde el minuto 0 nuestra obsesión ha sido crear la mejor experiencia vacacional posible. Entonces esto parte porque no queremos que te enredes en el efecto comunidad de vecinos. Es decir, tú no tienes que tratar con nadie. Tú eres inversor en un activo, accionista de esa sociedad, digamos, pero tu relación es con Bibla, bidireccional, pero con Bibla. No tienes que meterte en rollos con los otros propietarios. Obviamente el pacto de socios lo que hace es que esto esté todo regulado y que no haya líos y que Bibla actúe de garante de que ese pacto de socios, que lo hemos hecho con Garrigues, que han trabajado súper bien, esté hecho para el confort o la tranquilidad mental de todos. Entonces, a mí me gusta mucho decir, oye, no todos, pero casi todos vivimos en algún tipo de comunidad de vecinos y muchas decisiones de la comunidad tienes que hacerla con otros. O sea, que no es nuevo esto de vivir con gente alrededor. Entonces, en este caso es muy parecido, pero con la gran ventaja de que hay un gestor, que es Bibla, cuya misión es que no se te enrede nada y no haya líos con nadie, con lo cual, a efectos prácticos, y esto es muy importante, es un título de propiedad real tuyo que está escrito ante notario, está elevado al público y que tú puedes entrar o salir cuando tú quieras, sin dependencia de los otros propietarios ni de Bibla. Es decir, si tú estás aquí y en 2 años te quieres salir, lo consigues un vendedor tú o nos lo dices a nosotros y te encontramos un comprador y sales libremente. Entonces, no estás enredado en ese sentido. El tema del día a día de la gestión de la casa, como decías, le ponemos mucho foco en la casa está siempre perfecta.
Si cuando tú entras están las sábanas como un hotel, las sábanas recién puestas, las toallas recién puestas, la casa limpia, perfecta, la temperatura, y no solo eso, como un hotel de lujo, tienes una persona de nuestro equipo de Customer Experience que te ha ayudado a tener una semana estupenda de reservas de restaurantes, que te consiga una niñera de confianza para casa, que cuando llegues te ha hecho la compra y está en la nevera y según llegas a la casa tienes la cerveza o el vino fresquito en la nevera. Ese tipo de tonterías te cambian completamente y el día que te vas, cierra la puerta y te vas. Y no tienes que bajar las persianas, guardar cosas, tienes tu espacio de almacenamiento propio en la casa, con lo cual puedes dejar cosas allí si quieres. Entonces es todo ventajas, todo comodidad para que realmente, yo sé, voy de vacaciones y desde el minuto 1 hasta el último minuto de las vacaciones es realmente disfrute. Cuando eres propietario al 100% de una casa, muchos de los oyentes lo serán, el día 1 y el día último son un rollo, porque tienes que estar gestionando, luego por no decir que hoy no funciona el aire, se ha roto no sé qué, llama al otro. Entonces esto para el mercado nacional, pero también para el internacional, es gran parte del atractivo de Vibla, ¿no? Decir, joder, es que se encargan de todo, la casa está perfecta, si hay que ir haciendo arreglos, se hacen y se encarga Vibla de que el activo no pierda valor, que es una parte fundamental de nuestra misión. Y poco más. Luego la gestión de las semanas, que es algo bastante habitual, una pregunta muy habitual, se gestiona de una forma bastante sencilla a través de un calendario donde cada uno va haciendo las reservas dentro de la disponibilidad que haya. No hay conflicto, no hay pelea, no te tocan las semanas. Tú eliges en un calendario a 2 años vista qué 6 estancias quieres hacer y según vas consumiendo una, vas reservando otra. Esto, por simplificar, acabamos de hacer el proceso con 45 propietarios de montaña, de vaqueira, para la temporada que viene, y su índice de satisfacción es del 92%, con el proceso y las semanas que han reservado. Es decir, que a la gente le funciona muy bien. Obviamente esto no es para las pobres familias que solo tienen 15 días en agosto de vacaciones. Esto es para familias que tienen un mínimo de flexibilidad, que me gusta ir en agosto, pero me gusta ir en mayo, en septiembre, me escapo de repente en marzo. O sea, hay gente que tiene una relativa flexibilidad, pero que también usa sus casas en vacaciones, ¿no? Entonces, esta parte de la gestión, de nuevo, tenemos clientes fanáticos con índices de satisfacción por encima del 90%, y eso es realmente la parte core. Que no te tengas que encargar de nada, que las vacaciones sean estupendas y que luego sepas que es una inversión buena en una casa que siempre va a estar bien mantenida. Y que el día que quieras salir, y esto también aprovecho y lo cuento porque lo hemos lanzado recientemente, una de las dudas que los clientes nos han ido transmitiendo, como todo negocio joven, y a vosotros seguro os ha ocurrido también, es la parte de la liquidez, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo salgo de aquí? Bueno, hay 2 formas o 3 muy sencillas y muy interesantes. A mí me gusta decir que estamos construyendo el renting de las casas vacacionales, ¿no? Y tú hace 10 años querías un coche, un Audi, un BMW, y te ibas al concesionario y tenías que poner 100.000 euros a tocateja y el coche era tuyo ya para siempre, ¿vale? Hoy tú vas al concesionario y te dicen, no, puede usted poner una entrada, paga 1.000 euros al mes durante 4 o 5 años, encima el coche tiene seguro a todo riesgo, coche de reposición, una serie de servicios añadidos, y en 5 años usted decide si se lo queda o lo devuelve, lo cambia por otro. Entonces esto, como tendencia de consumo, el renting se ha comido el mercado del automóvil, es casi la mayoritaria de hoy. Es parte de lo que queremos construir nosotros, es decir, oye, ¿por qué te vas a comprar una casa ya de segunda vivienda para toda tu vida? Si hoy no tienes hijos, o luego tienes hijos pequeñitos, luego van creciendo, luego se van de casa. Entonces, queremos hacerlo muy fácil. Entonces, una de las opciones con Vibla es, tú hoy compras tu casa, pero cuando quieras, en cualquier momento, puedes cambiar a cualquier otra casa de la red Vibla. Ahora son 20, el año que viene serán 40 o 50, en 3, 4, 5 años serán cientos de casas por toda España o incluso fuera de España. Entonces vas a poder cambiar una casa por otra cuando quieras, como si fuera un fondo de inversión de banca privada, nos dices a qué otra casa quieres cambiar, ajustamos la diferencia y listo. Esa es una. 2, cuando tú quieras, en cualquier momento, nos das la orden de venta y ponemos a todo nuestro equipo comercial a tocar a los más de 15.000 usuarios que tenemos registrados, a ver quién querría comprar esto, con lo cual estamos confiados que en el periodo de unos 6 meses somos capaces de revender al mejor precio de mercado, ¿vale? Y sacar una plusvalía que va para ti. Si tienes un comprador tú, pues lo vendes tú, obviamente, y no dependes de Vibla, ni Vibla comisiona, ¿no? Tienes esa libertad. Y por último, que esto que hemos lanzado ahora es la posibilidad de garantizar una recompra, no la plusvalía, pero sí la recompra a un precio original. Es decir, oye, tú hoy compras por 150.000 y durante 5 años, al momento que tú quieras, nos das la orden y te recompramos
a esos 150.000. Obviamente no vas a recuperar una plusvalía, no vas a generar una plusvalía, pero vas a garantizar la liquidez de tu inversión. Para nosotros tenemos fondos de más de 20 millones de euros que garantizan esto y es una oportunidad de comprar a buen precio si el cliente tiene una necesidad económica y dice, por lo que sea mi economía ahora está peor, quiero en 30 días que me compres, bueno, nos das la orden y lo hacemos, ¿no? Entonces, de esta forma eliminamos una de las grandes dudas que había de, oye, ¿y cómo voy a poder salir de aquí? Bueno, pues puedes salir con estas 3 vías. La otra que me preguntan siempre es, sí, claro, tener una casa como las que tenéis en Bibla poniendo solo 100, 200.000 euros es cojonudo, ¿no? Pero yo no tengo 100 o 200.000 euros y cuando me compro el piso en Alicante, pues voy a ir a mi banco de toda la vida y no me van a dar el 80 como en mi casa principal, pero igual el 60 o el 70 sí me lo dan. Sí. ¿Es financiable la compra de una casa con Bibla? Sí, pues te agradezco la pregunta porque es otro de los temas que acabamos de lanzar recientemente, es la financiación. De hecho, tenemos 3 tipos de financiación, pero sí, a día de hoy se puede financiar. Depende del perfil de cliente, tenemos distintos productos, unos que permiten no descapitalizarte, es decir, poder usar otros tipos de activos. Tenemos una relación ahí con Andbank, que es una banca privada muy, muy potente, que te da préstamos de este tipo utilizando el capital que tengas invertido en otro tipo de productos, ¿no? Luego tenemos préstamos de carácter personal con bastantes entidades financieras y luego incluso la posibilidad nuestra, Bibla, directamente de permitir comprar a plazos, ¿no? Sobre todo para perfiles que a lo mejor tengan bonos y oye, igual ahora no tengo los 200.000, pero en 6 meses voy a tener alguna entrada de un dividendo, de un bono, de lo que sea. Entonces tenemos 3 perfiles y eso la verdad está empezando a funcionar muy bien porque es verdad que el inmobiliario sin financiación pues no va a la misma velocidad, ¿no? Entonces, a día de hoy ya tenemos una base de clientes bastante amplia y me gusta decir que hemos pasado los 2 peores años casi, yo creo, en mucho tiempo de inmobiliario porque los precios están disparados, la financiación es muy cara, la confianza del cliente es baja. Aún así, hemos conseguido establecer Bibla como una opción más en el mercado. Ahora empezamos a tener mucho cliente internacional, empezamos a expandir a nuevos mercados como Cantabria, que estamos lanzando este verano. Y bueno, lo que estamos viendo es que esto funciona y que empieza a calar, ¿no? Y obviamente no es para todo el mundo ya, pero cada vez más clientes están viniendo, y este mes de julio estamos teniendo el récord histórico de ventas y tiene pinta que cada mes, digamos, los últimos 12 meses, cada mes ha sido mejor que el anterior. O sea que bueno, estamos felices y sobre todo somos una empresa que me gusta decir, somos casi más hotelera que inmobiliaria, ¿no? Pues yo creo que, y si queréis entramos en este tema, me parece muy interesante el inmobiliario en general, y Urbanitae es otra excepción creo a esta norma, pero normalmente en el mundo inmobiliario es una transacción one-off y chao, ¿no? Entonces yo te vendo esta casa y posiblemente nunca volvamos a generar una transacción. En nuestro modelo hay una primera transacción, pero a partir de ahí yo soy el gestor de tus vacaciones, de tu casa y de tu inversión durante 5 o 25 años, que esperamos tener a los clientes a larguísimo plazo. Y seguramente compres una casa o una fracción o te compres 2, como ya tenemos clientes que están comprando una segunda, o te cambies de una casa a otra. Entonces, la relación con el cliente es inicialmente inmobiliaria, pero inmobiliaria y de inversión, pero luego es puro hotelera. Es, oye, yo tengo que gestionar tus vacaciones, entonces se crea una relación con el cliente preciosa donde soy el gestor de tus vacaciones y de tu inversión y te voy a ayudar a que en el momento que tú quieras salir porque quieras o generar una plusvalía, te voy a ayudar también. Entonces, es una especie de labor de banca privada y hotel a la vez, que es muy curiosa y la verdad nos está generando una relación con clientes que a mí personalmente como CEO me apasiona. Hay otros negocios muy bonitos, pero este me parece los más bonitos porque la gente te escribe y dice, joder, bueno, como tú el otro día, ¿no? Oye, acabo de estar en vuestra casa, joder, la leche y tal, y ver clientes tan contentos, pues no todos los negocios son así que muy contentos. ¿Cuántas viviendas gestionáis ahora? Ahora, este es nuestro segundo año, estamos ya en 20 activos por toda España, estamos en Formentera, Ibiza, Menorca, Javea, Denia, Roche, Sotogrande y Vaqueira. Y ahora Cantabria en breve. O sea, desde el punto de vista, no sé si están ocupadas, o sea, hay que esperar a oportunidades. Si alguien quisiera, está diciendo, oye, esto de Bibla lo voy a mirar porque suena súper bien. ¿Hay viviendas disponibles? Sí, de las 20 que tenemos hay ya unas 7 que están 100% vendidas, pero las otras 13 y vamos sumando casas al portfolio cada mes, metemos alguna. Esto es muy importante. Nosotros, al igual que Urbanitae, hacemos una labor de selección
increíble. O sea, seleccionamos, nos gusta decir, pero es cierto, el 1% de los mejores activos de cada mercado. Entonces, no somos uno de estos de te ofrezco 43 casas en Menorca, no, te ofrezco la mejor casa que hemos encontrado en los últimos meses en Menorca en este rango de precio. Podemos tener 2, 3 rangos de precios en cada destino. Por ejemplo, en Baqueira, que tenemos 6 y ahora en invierno meteremos otras 4 o 5, ahí sí que tenemos múltiples rangos de precios, tickets de 120, de 150 o de 200, pero todos son casas excepcionales que son la mejor que hemos podido encontrar en ese rango en este momento, con lo cual el cliente que compra con Vibla aparte de que están auditadas, tasadas, o sea que todo ese trabajo como vosotros lo hacemos súper profesional, entonces en cada momento vamos a tener la mejor casa que haya en ese mercado, si es un mercado que creemos que es interesante. Entonces, yo diría, igual que en banca privada, somos una empresa paciente. El cliente que lo esté viendo esto, lo diría lo primero, que se metan en Vibla.com, vean lo que hay, dejen sus datos, le contamos de qué va el modelo y a partir de ahí puede que cuadre algo ahora o en un año o en 3 años, porque no todo el mundo tiene los 150.000 hoy y le cuadra justo la casa que tenemos, pero antes o después, si le gusta el modelo y cree en esta visión de un futuro donde tienes fracciones de activos y disfrutar de ellos, sin duda vamos a encontrar una casa que le cuadre. Y hay veces donde nos vienen grupos y dicen, oye, estamos buscando una casa de este tipo, ayudarnos a encontrarla, que la queremos comprar entre 3 amigos o 4 amigos, también podemos hacer esto. Te estoy quitando la entrevista, pero es que bueno, como decía, me encanta Vibla, la verdad. Has dicho que como CEO es muy gratificante el trabajo que estás haciendo y la reacción de los clientes y esa interacción con ellos. Tú vienes de haber estado montando en un Corporate Venture Builder empresas y luego contratando a CEOs que las gestionen, pero aquí te has metido a CEO. Correcto. Esto es, o sea, ¿cómo has vivido eso? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué Vibla? Sí, muy buena pregunta. El salto, bueno, primero de todo parte de algo fundamental que es tener un gran socio, tener una pareja. Yo tengo la suerte, llevo 22 años con mi mujer y en 7R pues encontré a mi marido, la mujer soy yo, que es un socio increíble con el que hay una sintonía muy buena. Construimos 7R y cuando aparece Vibla la propuesta es, oye, hemos construido varios negocios muy chulos, aparte de los que he contado había otros de otros sectores educativos, de seguros, aquí hemos montado más cosas, ya llevamos 12 empresas construidas, o sea que el Venture Builder sigue y sigue muy muy fuerte, de hecho este año hemos lanzado 3 compañías, pero ahí vemos la oportunidad de crear algo muy grande, ¿no? Las startups que construimos en 7R son unas startups muy innovadoras, muy ambiciosas, pero también de un recorrido quizá no tan explosivo como una startup de Venture Capital, ¿no? De inversores de Venture Capital, que puede ir a infinito, ¿no? Porque al final, al haber un corporate, lo natural es que si va bien, el corporate lo termine incorporando, o se haga con el 100% de la propiedad. Con eso dicho, en Vibla encontramos, como decía, una oportunidad única de crear algo muy grande en un sector que nos gustaba y yo personalmente me arrebato, me vuelvo loco. Y de hecho recuerdo que fue en julio, me fui de vacaciones y le dije a mi mujer, voy a no pensar durante un mes, a ver si se me baja, ¿no? Es un flechazo ahí temporal, pero no pude, estuve todo el verano pensando y a la vuelta ya hablé con mi socio y dije, oye, yo creo que hay algo muy grande, nos va a permitir enseñar al mercado que podemos construir empresas muy grandes y creo que como 7R ya está funcionando muy bien y él lo podía llevar perfectamente como líder, como CEO, pues yo doy el salto aquí, o sea, seguimos siendo socios, sigo teniendo una parte, bueno, pues el mismo equity que tenía, pero me meto aquí de CEO en el que 7R tiene una participación también, o sea que si esto sale bien, 7R ganará muchísimo dinero, pero para mí también era un momento vital de meterme en un proyecto único. 7R es apasionante, pero todos los días ves 5 industrias, distintos modelos, tal, y esto es, digamos, esto es monogamia, ¿no? Es un matrimonio con una única persona, al otro pues un día sales a una discoteca, otro a otro, esto es monogamia y también me apetecía profundizar en un sector, pero honestamente vi una oportunidad muy grande, un sector que me gustaba y que combinaba varias de las cosas, también yo creo que conectaba mucho con mi personalidad, ¿no? Yo creo que soy una persona que me gusta que la gente que está conmigo disfrute, lo pase bien, pueda hacer cosas nuevas y creo que Vibla pues tiene mucha de ese alma y por eso fue, porque realmente conecté con un negocio que no había visto nunca antes, tanto el potencial de crecimiento como el core de lo que hacía que me pudiera gustar tanto.
Oye, ¿tú crees que tendría, porque has mencionado antes lo del renting en los coches y tal, que eso pues más cotidiano no puede ser? ¿Este tipo de modelo podría funcionar para la vivienda habitual? ¿O... La primera vivienda, Sí. no lo creo, porque al final la primera vivienda, a ver, se ha planteado modelos, pero creo es más complicado, porque al final la primera vivienda vives todo el día ahí y obviamente no quieres compartirla con nadie. Pero, por ejemplo, de hecho soy inversor de una startup muy interesante, se llama Habitación.com, no sé si la habéis visto, de Uriol Valls. Lo conocí, digamos, es como una nueva capa, entonces es primera vivienda, pero es habitaciones compartidas, ¿no? Es no exactamente, pero prácticamente el mismo modelo de copropiedad aplicado a primera vivienda, habitaciones compartidas. Entonces, en ese caso es cuántos estudiantes hay, o estudiantes o no estudiantes, que viven en casas compartidas, y este modelo es brutal, porque estás generando equity en vez de gasto, y a largo plazo, oye, pues tienes un activo que el día que quieras lo vendas y te puede ser tu perfecta entrada para una hipoteca, ¿no? Entonces, para primera vivienda, en este caso de habitaciones, pero ahí ya hay una división, para una familia que viva entera o una persona en su propia casa solo, se podría, a ver, en su día lo hablamos, un inversor nos comentó la idea de saltarte la hipoteca mediante una copropiedad con gente de confianza. Es decir, yo, chaval de 32 años, no tengo 32, obviamente, pero si fuera ese chaval de 32 que me quiero comprar una casa, tengo la opción de ir a una hipoteca o de montar una copropiedad con mi padre, mi tío y mi hermano, que a lo mejor ellos tengan el 40% y yo les iré repagando. Entonces, sería una forma de saltarte a la hipoteca. Pero bueno, son cosas más complejas. Creo que llegará. O sea, yo creo que una de las disrupciones que más me creo en el mundo inmobiliario es el salto de la propiedad al acceso, ¿no? La flexibilización de ya no necesariamente la gente quiere ser propietario, porque la propiedad, hay un tema de ego, ¿no? Como de, oye, esto es mío, y como es mío, pues bueno, ¿y qué pasa? Las nuevas generaciones lo están demostrando, un coworking, un co-living, un car sharing, demuestra que la gente lo que quiere es tener acceso y sencillez, pragmatismo. O sea, la sociedad está cada vez más complicada, más liada, no tiene tiempo para nada y quiere que todo funcione bien. Entonces, cuando tú eres propietario, le tienes que gastar mucho tiempo para que el activo esté perfectamente, ¿no? Tienes que llevar a limpiar el coche o, yo qué sé, o la oficina, comprar papel higiénico en la oficina versus algo que está gestionado profesionalmente. Entonces, esta idea de renunciar a la propiedad 100% a cambio de tener, sea compartido, un mejor acceso, un mejor uso en el día a día, está muy bien. Y en el caso de Vibla, lo que a mí me parece el triángulo perfecto es donde encima invierto mi patrimonio, invierto mis ahorros para ahorrar gasto, ¿no? Entonces ahí ya es perfecto, en vez de gastar, invierto, y en vez de ser propietario único, comparto, de forma que tengo un mejor activo, mejor gestionado, todo más fácil, y encima no gasto dinero porque he invertido bien mi capital, ¿no? Entonces es una triangulación bastante única, pero que el mercado lo está permitiendo. Bueno, hemos hablado mucho de Vibla, todas las posibilidades que ofrece. Yo, desde luego, no las conocía todas, y no sé si estáis trabajando en algo para ampliar más ese acceso a la vivienda vacacional en Vibla. Pues mira, yo ahora hay algo muy, muy sexy que muchos clientes están alabando mucho, y es la posibilidad de intercambiar. Ya no solo eres propietario de tu casa, sino que además, por supuesto, puedes alquilar la casa cuando quieras y generar rentabilidad. Pero otra de las cosas que hemos lanzado y que vamos a ampliar ahora es el intercambio. Entonces, tú puedes intercambiar cualquiera de tus estancias por cualquiera de las casas Vibla que tenemos en España. Y ahora, lo anunciaremos en breve, pero hemos cerrado un acuerdo súper potente con una de las mayores plataformas a nivel global de intercambio, con lo cual nuestros clientes van a tener acceso a decenas de miles de casas de lujo en todo el mundo. Entonces vas a poder, por ejemplo, en mi caso, mi mujer y yo, el año viene es nuestro 10º aniversario y vamos a posiblemente poner estas semanas nuestras de Formentera en intercambio, y a cambio igual pues nos vamos de viaje a Hawái, a una casa maravillosa, sin tener que invertir nada. O sea, nos vamos de vacaciones gratis poniendo nuestro activo como intercambio, ¿no? Entonces, eso va un poco en la línea que decías, oye, he hecho una inversión en vacacional y esto me retorna disfrute de mi casa, rentabilidad del alquiler si lo hago, o poder irme de vacaciones a otras casas, tanto en España como por el mundo, en breve, con esta inversión, ¿no? Entonces, esto es algo que a los clientes les está gustando mucho. Ya no te limita solo a ir a una casa, sino que puedes ir a cualquier lugar de España o del mundo, ¿no?
Pues suena muy bien, la verdad. Pero bueno, seguiríamos hablando porque la verdad es que es un tema fascinante. En bibla.com, quien quiera que se meta ya hablamos con ellos. Pero bueno, tenemos que ir cerrando este podcast, claro. y siempre a todos los invitados les hacemos dos preguntas de cierre, ¿no? La primera, siendo Urbanitae una empresa también de inversión inmobiliaria además, pues sería la de cómo o en qué invierte Carlos Gómez. Pues la verdad yo soy un perfil, he invertido bastante durante mi vida, creo que soy un perfil bastante innovador en lo que es la inversión. He invertido llevo invirtiendo profesionalmente o seriamente, digamos, desde hace 12, 13 años, ¿no? Desde que tenía apenas 28. Empecé, por ejemplo, en los indexados en Wealthfront, que es una plataforma tipo aquí en España MyInvestor o Indexa. Empecé ahí hace 10 años y la verdad eso ha ido increíblemente bien. Luego invertí mucho a través de Juniper, que comentábamos antes, en inversiones tecnológicas, pre-IPO o cosas un poquito más sofisticadas tecnológicas. También soy business angel, he invertido en unas 10-12 startups durante mi vida. Muchas han ido mal, otras han ido bien. Neto estoy ganando. Y es verdad que inmobiliario no había hecho nada hasta que vine a España. Siempre había sido un poco reacio. Vaya por delante, yo no tengo ni siquiera primera vivienda, o sea, vivo de alquiler. Y tanto mi mujer como yo sí que hemos empezado en los últimos años, aparte de Bibla, que hemos invertido en 2 viviendas, una en Formentera y otra en Baqueira. Sí que hemos hecho alguna inversión en pisos, en pisitos. Y Urbanitae cuando he podido. Lo he intentado varias veces, pero a veces me ha ido muy bien. Si pudiera y me dejarais un hueco en todas las que salgan, yo lo haría. Pero también, por ejemplo, Urbanitae ha sido otra de las fuentes de inversión. Y sí, principalmente diría eso. Muy bien, pues la segunda pregunta es, pues si nos puedes recomendar ya sea un libro, una serie, una película, algo que te haya llamado la atención especialmente, sea de ahora o de hace 30 años, lo que te venga. Yo soy bastante friki, así voy a hacer un par de recomendaciones. Hay 2 libros que son muy viejos y de hecho muy poco conocidos, pero que me han conectado mucho a lo largo de los años, los he regalado mucho. Uno se llama Real Power. Son libros para el perfil, pues a lo mejor como yo, de gente muy ocupada, con mucha responsabilidad, liderazgos, tipo CEOs o líderes ejecutivos. O sea, Real Power, que mezcla un poco el Tao budista con el business. Entonces es curioso porque te da como lecciones, un poco estoicismo también de alguna forma empresarial, muy chulo, Real Power. Y el otro, The Power of Full Engagement. Es un libro también antiguo y son como técnicas, básicamente son unos tíos que inventaron una metodología que aplicaron a deportistas de élite, entre ellos ganadores de Roland Garros, alguno español incluso, y es entender que tienes como 4 tipos de energía. Es manejar tu energía, no solo la física, sino la mental, la emocional y la espiritual. Y cuando combinas las 4 a la vez, suena un poco así kumbaya, pero es todo bastante lógico. Y oye, si no tienes energía física, no estás trabajando de una forma presente, no estás conectado con lo que haces y no estás bien emocionalmente, no va a fluir. Cuando encuentras... Entonces eso es muy táctica, es muy, muy práctico de cómo mejorar todo esto y vivir un poquito más en paz, ¿no? Yo creo que no se habla mucho, pero vivimos en tiempos muy complicados y o tienes la cabeza bien puesta y calmada o es una locura. Y podcast, recomendaré uno que llevo unos meses escuchando, no es muy conocido aquí en España, se llama Acquire y es brutal. Son podcasts de 4 horas, o sea, es heavy metal, pero cogen, o bueno, hay uno por ejemplo de Microsoft, son 8 horas y durante 8 horas te cuentan la historia completa, súper investigada en libros, entrevistan a 40 personas de Microsoft. Y básicamente es la forma más bestia de conocer la historia de una empresa. Y tienen 14 temporadas, el otro día escuché la de Starbucks, por ejemplo, y es apasionante, es para escuchártelo casi durante una semana entera, pero es brutal. Acquired, como adquirido, ¿no? en inglés. Muy Qué buen bueno podcast. Pues oye, me lo voy a anotar, esa no la tenía en el radar. A ver si algún día tienen un capítulo de Urbanitae o de Bibla, ¿no? Estaría bien. Bueno, Carlos, pues ha sido un placer hablar contigo, la verdad. Y nada, pues te damos las gracias una vez más por venir a Entre el Punto y la U. A Diego también por hacernos un hueco, que también tiene muchas cosas que hacer. Y nada, y a todos los demás, pues os emplazamos a un nuevo episodio de Entre el Punto y la U, aquí en Urbanitae. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.